374.000 estudiantes han dejado la universidad en lo que va del 2020. Eso desde el punto de vista, ¿no?, de la educación universitaria. Sabemos los problemas de la educación en las escuelas, escolar. Podrían perder el año, no se sabe todavía. En algunos casos la situación es más complicada que otra, pero nos centramos justamente en los estudiantes que han dejado la universidad en lo que va de este año y lo conversamos con Nicolás Lynch, exministro de Educación. Nicolás Lynch, como siempre, un placer. Buenos días. Buenos días, Cristian. Nicolás Lynch, a ver, ¿cómo entender esta situación? ¿Es solamente, digamos, por efectos naturales de la pandemia o también tiene que ver por una incapacidad del Estado, de algunas universidades, en apoyar a los estudiantes? Mira, sería bueno tener el desagregado de la cifra que tú has dado. Yo no lo conozco, ¿no? ¿Cuántas son públicas, cuántas son privadas? Acá me parece que está. A ver, dice que la situación varía según el tipo de cada casa de estudios. En las públicas la tasa de deserción actual es de 9.85%, mientras que en las privadas llegó a un 22.5%. Mire usted. Bueno, Fátima, ¿cómo está? Buenos días. Mire, como toda cifra grande, digamos, se esconden detalles. Sin embargo, algunas reflexiones iniciales, ¿no? Primero, esta ha sido una situación sorpresa que nos ha sorprendido a todos, tanto a los miembros de la comunidad universitaria como al Estado y a la propia autoridad educativa. Ese es punto número uno. Punto número dos, creo yo que el énfasis tiene que ponerse en brindar equipos y capacitación. Yo le pongo el caso de San Marcos. San Marcos empezó un semestre el 8 de junio, lo ha terminado la semana pasada, el primer semestre del 2020. Ahí yo he enseñado en posgrado y en pregrado. ¿Qué cosa noto? Sobre todo en pregrado, la mayor precariedad económica, me refiero, de los estudiantes, y por lo tanto precariedad en acceder a la educación remota, a los servicios técnicos que se necesitan para la educación remota, ¿no? San Marcos tiene 32.000 estudiantes en pregrado, 10.000 más en posgrado, de manera también general, 42.000 estudiantes. Para los 32.000 de pregrado, logró repartir 5.000 chips, que entiendo fue un contrato con Telefónica, ¿no? Chips para que, hasta donde sé, porque lógicamente a mí no me tocó un chip, poner en su celular y desde ahí poder seguir la clase. En el caso de los profesores, no hemos recibido nada. Hubo primero el intento de darnos un bono informático, quedó en nada. ¿Esto qué resultado trae? Trae, obviamente, digamos yo, entre un 20 y un 30% de problemas serios de conectividad en los estudiantes, sobre todo en pregrado. En posgrado, generalmente las personas ya trabajan, son adultas y por lo tanto tienen algún equipo informático más desarrollado. Me refiero a una laptop, una tablet, alguna conectividad más segura en casa, etcétera, ¿no? Pero en pregrado sí la cosa se ha agudizado. Incluso en las exposiciones finales de los trabajos, bueno, los estudiantes generalmente ponen su foto, pero yo les decía, bueno, quiero ver sus caras para ver quién expone, ¿verdad? Bueno, en muchos casos, frente a mi duda, frente a quién exponían los estudiantes, después me mandaban un correo o un mensaje de texto, etcétera, o un chat, en fin, respondiendo a las preguntas, señalando que eran ellos, etcétera. Pero no tenían cámara, o sea, tenían dispositivos sin cámara, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección? La lección es que se tiene para el siguiente año, bueno, en nuestro caso, empieza un semestre el 19 de octubre hasta febrero, en los próximos periodos académicos ir a un apoyo mayor en cuanto a conectividad, tanto a aparatos, laptops, tablets o incluso en el extremo chips, que me parece que es un extremo de precariedad en la ayuda, pero en fin, ¿no? Y también ver la manera de que esto llegue a una conectividad segura. Y lo mismo para los profesores, ¿no? Tenerla, porque hasta ahora nosotros en las universidades públicas, que es la realidad que yo conozco, hemos subvencionado con nuestros equipos y nuestra conectividad, ¿no? Ahora, claro, la universidad ya ha tenido una plataforma, ¿no?
que nos ha permitido hacer la conexión, pero también la plataforma, lógicamente, porque era la primera vez que se implementaba, ha mostrado limitaciones. O sea, mi conclusión no es que hemos cambiado de modalidad de enseñanza, es que hemos tenido una ambulancia este semestre para salvar la situación. No sé si me dejo entender. Muchos en los periódicos opinan y dicen, bueno, ahora estamos trazando la educación remota, qué bueno. Señores, yo los pondría en el carro de lo que hemos tenido como educación remota, una ambulancia para salvar la situación. Pero hacer educación remota de verdad, sirviendo esto como experiencia, es un esfuerzo mucho más complejo, ¿no? O sea, para entender, Nicolás Lynch, digamos, no hemos avanzado mucho. Ha sido una ambulancia para salvar, en algunos casos se ha salvado, en otros no tanto, pero no es tampoco pues el inicio de alguna manera de cambiar, de mutar a una educación a distancia, remota, utilizando las tecnologías. No es ni de casualidad eso. En mi opinión, no. Hemos dado un primer paso, es una experiencia. Si hubiera habido, digamos, una mayor capacidad tecnológica y pedagógica en este entorno tecnológico y una mayor disposición de recursos para los estudiantes, quizás hubiera sido un primer paso. Pero no ha sido todavía ese primer paso. O sea, tenemos que mirar esto como una experiencia que debe servir para que el Ministerio en general, las instituciones educativas, universitarias en este caso, preparen en el futuro departamentos de educación a distancia. Si tú vas a Estados Unidos o incluso en Argentina o en España, me ha tocado dar cursos remotos, o sea, digamos, vas a edificios de las universidades donde están instaladas sus plataformas, donde tienes la asesoría de un grupo que te dice cómo hacer cada cosa, en fin, es algo cualitativamente distinto, donde tú garantizas la clase, acompañamiento, tutoría, diálogo con los estudiantes y sobre todo conectividad. Ahora, ¿no? señor Lynch, ¿cómo se agrava la situación de los estudiantes en más de 40 universidades con la licencia denegada, que responde evidentemente a una falta de calidad en la educación? Ahora, en esa circunstancia mucho más problemática, ¿cómo se agrava su condición de llevar las materias? Indudablemente que esto es una situación extrema. Yo creo que está bien que a los que no tienen no han demostrado la calidad indispensable se les haya denegado la licencia. Yo soy un crítico del SUNEDU, como ustedes saben, pero en ese aspecto de regular a los que no tenían calidad, me parece bien lo que se ha hecho. Ahora, después de haber realizado esa digamos, todo ese periodo de evaluación, nos ha venido la pandemia inmediatamente, algo inesperado, ¿no? Y yo creo que se debe acelerar los programas temporales que se establecieron tanto para el cierre de esas universidades, o sea, acelerar la asesoría, digamos, al sector estudiantil para que no se perjudique, y al mismo tiempo el presupuesto a las públicas, ¿no? Porque en un momento no se habló de presupuesto, solo se habló de traslado. Yo fui uno de los que alcé la voz y dije un momento, el presupuesto a las públicas para que puedan asumir los estudiantes que en muchos casos no tienen ya una opción privada donde continuar, ¿no? Esto es posible, significa dinero, sobre todo, dinero. No puede ser nada más el paso del pasivo, entre comillas, ¿no? Porque se trata de en fin, miles de jóvenes que están en esta situación. Usted nos ha hablado desde su experiencia con todas las dificultades que afrontan varios estudiantes. ¿Cómo esto también pone en riesgo el examen de admisión? Entiendo es el 2 y 3 de octubre. Bueno, no podría darle detalle sobre el examen de admisión porque en San Marcos es un proceso complejo. Un proceso complejo, se presentan, digamos, decenas de miles de estudiantes y entre los dos procesos entiendo que hay entre 12 o 15 a 1 es la proporción de los que ingresan, ¿no? O sea, hay gran presión por una parte y un proceso de necesaria selección por parte de la universidad. No sé de los detalles, creo que hay la tecnología para llevarlo adelante remotamente, espero que se haga bien, ¿no? Pero allí tendrían ustedes que conversar con las personas que están sobre el caballo, porque es un tema muy especializado. Claro. Tiene que reconocerse y seguramente ya de una opinión aislada, ¿no? Las circunstancias muy particulares de jóvenes que, si usted menciona, por ejemplo, en clases no tienen la opción de la cámara,
¿cuán más difícil será que tenga un sistema operativo que le permite tener toda estos aplicativos que evitan el plagio, que entiendo es parte del procedimiento que se utilizará para el examen de admisión? Hay formas de evitar el plagio, no crea. Sí. O sea, Sí, por eso. digo, en los cursos, Pero si lo podrá contener los aparatos de esos chicos. Entiendo que estarán funcionando, ¿no? Entiendo que estarán funcionando. Por eso le repito, no le puedo dar detalle acerca de esos procedimientos. Sería bueno que usted le pregunte a una de las personas que está en el proceso, ¿no? Porque son técnicos especializados. Nosotros hemos implementado, sí, en el pregrado, sobre todo en el pregrado, donde esto es más común, técnicas para evitar el plagio, ¿no? En fin, verificar los trabajos que nos entregan, una serie de cuestiones. Hay ahora softwares, hay modalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Nicolás, pero me da curiosidad, ¿no? Porque parte de lo que se supone también se enseña en las universidades, aunque claro, se comparte con la vida escolar y con la vida familiar, es un tema, ¿no? De ética. Pero tú decías también que, claro, cuando daban su examen oral, no querías ver la cara para tener la seguridad de que era esa persona y no era otra persona. O sea, hay mucho palomilla en las universidades que buscan plagiar, buscan dar gato por liebre, que sea otra persona, como en tiempos anteriores que incluso había gente que iba a dar el examen a nombre de otro, hacían falsificaciones. ¿Eso continúa siendo una realidad? Mira, en el pasado ha existido, eso es innegable, han habido operativos de seguridad, capturas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el curso de los años, esto ha ido disminuyendo. ¿Por qué razón? Porque hay mecanismos, ¿no? Hay hasta softwares antiplagio. Por ejemplo, yo dirijo una unidad de posgrado en ciencias sociales. Tengo 9 maestrías y un doctorado a mi cargo. Allí nosotros tenemos lo que se llama el software antiplagio. Tú presentas una tesis y te la pasamos antes de su defensa por el software antiplagio. Se permite, me parece, no sé, 10%, creo que esa hora se ha bajado, antes era un poco más, de coincidencia. ¿Por qué? Por cuestiones de citas, bibliografía, etcétera, ¿no es cierto? Pero si tienes más, tienes que revisar tu tesis. Por supuesto, nos hemos encontrado con gente que tenía hasta el 98%, ¿no? Todo pasa. ¿Y cuál es la sanción ahí, por ejemplo? ¿Solamente desaprobar el curso o hay una sanción más grave como la separación de la universidad? Bueno, fíjate, allí hay, digamos, instancias que tratan estos casos, ¿no? Dependiendo de cada uno, ¿no? Es muy difícil entre una área y otra, por ejemplo, ¿no? Porque hay unas áreas en que, en fin, se tienen que poner, por ejemplo, citas de otros autores en una mayor cantidad, otras áreas que usan eso menos. Depende mucho del tipo de trabajo de fuentes que hacen, ¿no? Entonces muchas veces los estudiantes apelan, etcétera. Depende, no puedes hacer juicios. Claro, si te presenta alguien con un 98%, pues ni hablar de peluquín, ¿no es cierto? Correcto. Posgrado, estás más enfocado, por tu experiencia personal, ¿has tenido gente con la que empezaste el curso y por A o B motivos ha tenido que abandonar? Sí, claro que sí, en posgrado y en pregrado, sobre todo en los cursos de taller. Yo que ya estoy con mis años encima, los profesores más antiguos, con más experiencia en investigación, llevamos los talleres de tesis, que es donde los estudiantes hacen su investigación, ya sea para la tesis de licenciatura o las tesis de maestría o de doctorado, ¿no? Y entonces ahí hay el trabajo de campo, depende del tipo de trabajo de campo con el tema que tengas. Sin embargo, ahí sí ha habido pues abandono, han habido problemas, ha habido que, en fin, buscar salidas, en algunos casos no han podido encontrarse. ¿Por qué? Porque ahora es muy difícil, digamos, salir, por ejemplo, al Perú nomás, recorrer el interior del país ha sido casi imposible, o para otros estudiantes ir a bibliotecas, a repositorios, no todo se puede hacer por internet, ¿no? El internet. Correcto, pero Nicolás, o sea, el dato que leíamos de 18,6% de deserción universitaria es solamente 6 puntos porcentuales por encima de la del 2019 sin pandemia. Por lo tanto, parece que la deserción universitaria es un problema estructural, no es un problema coyuntural. Entonces, en tu experiencia, la gente que empieza y luego se retira, regresa, es decir, es un problema económico, de trabajo, y busca regresar, o una vez que lo abandona ya no vuelve más. Depende mucho, pues depende de la carrera, en fin. Hay un problema económico de base, sí, es indudable, y se ve con claridad en las universidades públicas. Sé que existe incluso con mayor incidencia en las privadas, pero no tengo esa experiencia directa.
En las públicas existe porque a pesar de que la educación en pregrado es gratuita, el esfuerzo no es solo pagar, el esfuerzo también es mantener a un chico en la universidad 5, 6, 7 años. Eso es todo un presupuesto familiar, ¿no? Cuando ya no está en el colegio. Y ahora... Entonces, sí, por favor, sí, concluya. por favor. No, concluya, pensé que había... No, a eso me refería. Adelante, Fátima. Lo que pasa es que me imagino que estas cifras, hablamos de los jóvenes que estaban estudiando hasta el año pasado en una universidad, pero con los jóvenes que no puedan terminar la secundaria porque la Aprendo en Casa no les llegó, por ejemplo, la cantidad de personas que ingresen al sistema universitario o al sistema de educación superior, también puede ser técnico, también puede verse agravado ya para el próximo año, para el 2022. Bueno, habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. En mi posgrado he tenido más ingresantes, hemos postergado el examen para que no coincidiera con el pico de la pandemia, lo hemos tenido recién hace unos 10, 12 días, y hemos tenido más ingresantes en las maestrías, que es lo que mejor mide que lo que tuvimos el año pasado, ¿no? Por ejemplo, uno también tiene sorpresas. Es verdad que hemos hecho un trabajo de marketing, como se dice, mucho más importante, pero, en fin, se dan esos casos, ¿no? Veamos los resultados a fin de año, no puedo adelantar, a fin de año académico me refiero. No puedo adelantar juicios al respecto, ¿no? Correcto, sí. Va a depender mucho de la evaluación que se haga más adelante. ¿Podríamos pasar para algún comentario adicional, señor Lynch, con el tema de que se supone para este mes llegan ya las tablets a los niños y adolescentes que la necesitan para llevar la educación, sobre todo en zonas rurales, donde hay cientos de miles de niños que no han podido acceder a clases? Me parece excelente. Yo creo que la tablet puede ser un instrumento que ayude, repito, siempre y cuando hay un entorno mínimo de entrenamiento del docente y de conectividad, que ayude en este momento, ¿no? En fin, pero es todo un sistema, como saben los que en algún momento han pasado por la administración educativa. No es cuestión de repartir tablets, ¿no? No le vaya a pasar lo que le pasó a una cooperativa de maestros una vez que compró computadoras, bueno, hace como 15 o 20 años para los maestros, se las vendió muy baratas y a la vuelta de la esquina había un señor con un camión que las compraba, ¿no? Y claro, los salarios de los maestros eran tan malos que les preferían tener $100 en el bolsillo que otra cosa, ¿no? Pero, señor Lynch, yo le pregunto... Es todo un sistema, ¿no? Sí, yo le preguntaba porque, a ver, ya estamos octubre, ¿verdad? Faltan nada más un par de meses más para que se acabe el año escolar y todavía no se abra, no sé si falta un poco más de sinceridad con decir si los niños han perdido o no este año escolar. Me parece, si estuviera correcto, de pronto aterrizar un poco la idea para ver qué mejoras se plantean en adelante. Mire, yo creo que ha sido un año de emergencia, lo he repetido en todo momento, sí, ¿no? Me parece importante que se haya buscado salir adelante. Creo que las afirmaciones del ministro y de sus asesores han sido muy optimistas en todo momento. No sé si eso era lo que le tocaba, pero en fin, así ha sido. Yo creo que hay que, en lo que queda del tiempo, tratar de sacar lo mejor posible el asunto adelante, porque en el medio está el porvenir de millones de chicos, ¿no? Que debe ser nuestra prioridad. Y yo lo que sí creo es que así como se está haciendo un esfuerzo con todos los problemas que han habido, en fin, con el tema de las tablets, yo creo que el Estado debería dar dinero a las universidades para que les den también tablets a los profesores, a los estudiantes y les den alguna ayuda informática a los profesores. Correcto. ¿No? Muchas gracias, señor Lynch. Me parece importante también. Así es. Vamos a estar a la espera e insistiendo por ello también. Gracias.